Bendiciones, amadas hermanas, espero que se encuentren muy bien. Reciban un fuerte abrazo y un caluroso saludo desde la ciudad de Dalton, Georgia, en Estados Unidos. Para todas mis hermanas que conozco y las que no también, porque al final de cuentas somos una familia en Cristo. Estamos en el mes en el que se celebra a la mujer. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de celebrar a la mujer. Y quiero animarlas, amadas, amigas, hermanas en Cristo, a que sigamos adelante, que resaltemos nuestras virtudes, que resaltemos las cosas, aquellas cosas en las que cada una de nosotros es buena. No, nunca nos comparemos a ser como las demás. Siempre recordemos que Dios nunca ha hecho réplicas. Pero hoy quiero compartir con ustedes 31 mujeres de la Biblia que, miren, hermanas, impactaron la historia, cambiaron vidas, cambiaron su propia vida. Y a lo largo de los años sigue permaneciendo esa historia, se sigue contando y sigue impactando vidas. Entonces, podremos decir, nuestra vida no impacta a nadie, nuestra vida, yo no tengo las virtudes de estas mujeres. Miraremos que dentro de la historia de la Biblia, ninguna mujer, sea casada, soltera, joven, anciana, adulta, niña, todas, todo tipo de mujeres encajamos perfectamente en la obra de Cristo, en el plan de Dios. Las mujeres que voy a mencionar impactaron la historia. Se cuenta de ellas, son un gran ejemplo para nuestra vida, pero el tiempo de ellas ya pasó. Lo que ahora tenemos que tener en mente es que este es nuestro tiempo de impactar a la sociedad, que este es nuestro tiempo de impactar a nuestra familia, de impactar a nuestros hijos, a nuestros esposos, de impactar en nuestra congregación, de impactar en nuestra comunidad alrededor. No desmayemos, no desfallezcamos, continuamos adelante. Nuestra historia aún no, tal vez no se ha contado porque aún no ha terminado. Hemos nacido para este tiempo, para impactar a la sociedad en este tiempo. Así que vamos a seguir trabajando, a seguir poniendo por obra esas virtudes que todas tenemos, ¿sí? Y quiero comenzar hablando de Débora. Esta historia la vamos a encontrar en Jueces 4, del 4 al 5. Ella era una gobernadora, era profetisa, era juez y de hecho llegó a ser capitán en una guerra contra el rey Sisón Sisara. Casualmente a ella no le correspondía ir frente a esa batalla porque había un general, había un capitán que se llamaba Barak en aquel entonces. Sin embargo, él no quiso ir y Débora, a mí me impacta que Débora no dijo que voy, que al cabo mi nombre va a ser reconocido y van a hablar de mí, van a decir de mí que yo fui la líder en esa guerra. Sin embargo, ella astutamente, humildemente va y pide consulta a Dios. Dios le dice, ve, pero dile a Barak que no será entregado el rey en sus manos, sino esta guerra será liderada por ti, pero será ganada por otra mujer que también es Jael. Su nombre es Jael, perdón. Entonces, miramos cómo la mujer desde la antigüedad ha sido un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Cualquiera que haya sido su pasado, cualquiera que sea su posición social, político, ministerial o como sea, Dios siempre ha usado a la mujer como ese instrumento maravilloso para bendecir a otros. Otra es Dorcas, esta la vamos a encontrar en Hechos 9:36 y era una discípula de Jesús. Miren, noten esto, discípula, seguidora. Todas nosotros somos discípulas de Jesús, ¿verdad? Estamos tratando de trabajar en esas áreas en las que Dios nos ha llamado para que por eso se nos dice cristianos o seguidores de Cristo. Era una diseñadora, lo vamos a encontrar en Hechos 9:39.
Abundaba en buenas obras y en limosna. A mí me impacta la historia de esta mujer porque se dice en la historia que fue muy importante en el área de que cuando los apóstoles salían a predicar el evangelio, salían a misiones a otros pueblos, a otras naciones, entonces esta mujer, Dorcas, hacía vestidos y lo mandaba con los apóstoles para que ellos repartieran entre los pobres. De hecho, se dice que cuando ella murió, muchas viudas, muchas mujeres llevaban los vestidos que ella les había confeccionado para para ellas y sus hijos, y lloraban amargamente porque habían perdido una gran mujer. Ella, creo que por lo que se cuenta en la Biblia de ella y la historia, creo que era una piedra muy fundamental, una mujer fundamental para aquellas mujeres que estaban solas, abandonadas por sus esposos, por los padres de sus hijos, pero entonces ella suplía con lo que ella sabía hacer con sus manos las necesidades de aquellas mujeres. Por eso dice que ellas vinieron y le lloraron, porque era una mujer grande, era una mujer que no escatimaba nada para el servicio de los demás. Otra de las grandes mujeres es Esther, y ya todos conocemos la historia de ella, ¿verdad? Y la vamos a encontrar en Esther 2:9. Era una joven. Recuerden, por eso dije que todas encajamos en el plan de Dios, seamos jóvenes, ancianas, adultas, solteras, casadas, divorciadas o lo que seamos, todas encajamos perfectamente en el plan de Dios con un propósito específico. Dice que aparte de tener un cuerpo escultural, ¿verdad? Era también sabia e inteligente y astuta. Era una mujer que impactó toda una nación, llegó a poseer un lugar, hablando políticamente, un rango muy alto, y ella usó ese lugar en el que ella estaba para exaltar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios y para salvación de su propio pueblo. Así que, amadas hermanas, nos enseña que estemos al pendiente cuáles son los lugares que nosotros estamos ocupando en la sociedad para trabajar en ello a beneficio del pueblo cristiano, a beneficio de nuestros hermanos, a beneficio de otras mujeres que necesitan de nosotros, a beneficio del mundo entero. Así que ahí está otro dato. Eunice, segunda de Timoteo 1:5. Y aquí voy a entrelazar a dos mujeres que son Eunice, pero también es Loida, porque se encuentran en la misma cita bíblica. Eran mujeres llenas de fe, las cuales las llevó a ser reconocidas por el apóstol Pablo. Y eran también mujeres con determinación. Eran mujeres que no se conformaban, y ellas, a pesar de ser mujeres, estaban activas en las cosas del Señor. Pablo supo reconocer eso, llevaron a cabo su fe. Miren, primero Loida, que era la mamá de Eunice, y luego Eunice, que era la mamá de Timoteo, y luego Timoteo, que llegó a ser pastor. Entonces vemos que eran mujeres persistentes las dos y llenas de mucha fe y temor de Dios. Otra de las grandes mujeres que tenemos dentro de la Biblia es Ana, y su historia la encontramos en 1 Samuel 1:2. Era una adoradora de Dios definitivamente. Ella dice que cuando subía al templo a orar, iba y se tiraba delante de Dios. Obviamente ella tenía una petición en su corazón, ¿no? Anhelaba ser madre, no podía, pero sin embargo, no significa que por eso simplemente iba y presentaba su ofrenda a Dios porque ella quería algo a cambio, pero era adoradora, y lo podemos ver en un extremo grande en el hecho de que ella cumplió los votos que le prometió a Dios. Recordemos que ella prometió entregar a su hijo al servicio de Dios, o sea, a Samuel, y llegado el momento, miren, el separarse de un hijo es difícil, pero ella logró hacerlo porque sabía perfectamente de quién le pertenecía su hijo, de quién venía ese milagro que ella tanto anhelaba, tanto esperaba. Entonces esa era una mujer también con determinación, una mujer llena de valor, y llena de ética, y llena de también era íntegra. Lo que ella decía, ella lo cumplía. Cumplió el de tener a su hijo
destetarlo y entregarlo al servicio de Dios. Qué maravilloso es, amadas hermanas, que nosotros podamos entregar, ¿no?, nuestra mejor ofrenda, que nuestros hijos que estén al servicio del Señor, que caminen en rectitud. Y también tenemos a Jocabet en Números 26:59, una mujer trabajadora que trabajaba en las artesanías haciendo canastas, las cuales también calafateaba, que viene siendo un sinónimo como de barnizar para que ellas duraran más. Era temerosa de Dios, inteligente, y se las ingenió para esconder a Moisés de la ira del faraón. Y después eso mismo la llevó a ser la nodriza de Moisés, ¿verdad?, de su propio hijo, y aprovechando muy bien el tiempo, ella instruyó a Moisés en la creencia de un solo Dios verdadero. Hizo muy buen trabajo. Creo que era una mujer con discernimiento espiritual, porque entonces, porque es que ella la llevó, ¿qué fue lo que la llevó a guardar a Moisés? Ella creo que pensaba también que él podía ser el libertador de su pueblo, entonces era conocedora de las escrituras también. Mostró su plena confianza en Dios cuando lanzó a su hijo al río, donde no se olviden que hay cocodrilos, que hay animales que podrían dañar a su hijo. Sin embargo, mostrando su fe y su confianza en Dios, lo lanzó en el río, pensando de que Dios iba a cumplir el propósito para el cual él había sido llamado. Otra mujer es Marta, y ella la vamos a encontrar en Lucas 10:38, una mujer que, aunque afanada en los quehaceres, era hospitalaria, adoradora de Jesús, y sabe que se destaca mucho por su afán, por el servicio, porque en los quehaceres, ¿no? Algo lo cual Jesús también dijo, no te afanes, y parece que esta mujer se afanó demasiado y la reconocemos por eso, pero tiene grandes virtudes. Mire que al tener al maestro allí, ella quería atenderlo de lo mejor, ella quería que su casa estuviera bien, que ella quería que el maestro se sintiera cómodo y estuviera en un lugar limpio, especial, y que la comida estuviera preparada. Eso también nos da una gran enseñanza para nosotros como mujeres, aparte que si era amiga de Jesús, entonces podemos mirar qué clase de mujer adoradora era, ¿no? Que a pesar de ser afanada y todo, estaba luchando quizás por ese lado en su vida, pero quería permanecer, o más bien quería seguir teniendo la amistad de Jesús. María Magdalena en Lucas 8 del 1 al 2. Ella, aunque tuvo un pasado con una reputación un poco manchada, o como diría mi cuñado, era de moral distraída, ¿no? Fue una mujer que buscaba un cambio en su vida, y ese cambio lo encontró en Jesús. Fue una discípula de Jesús, adoradora y una gran evangelista. Dígame si no es una gran evangelista cuando fue a su pueblo, a los samaritanos, y les predicó de Jesús, de las buenas nuevas del evangelio. Aparte que podemos relacionarnos con ella por ese anhelo que ella tenía del cambio de vida. Creo que si nosotros estamos en este grupo, estamos buscando a Dios, o tal vez no estamos buscando a Dios, estás en cualquier lugar del mundo y anhelas un cambio en tu vida, la respuesta es Jesús. Ven a Jesús, Él puede cambiar tu vida, cambiar tu situación. Si nosotros como mujeres que conocemos de Jesús no estamos conformes con lo que está pasando a nuestro alrededor, con nuestra vida o con lo que le hemos dado a Dios, estamos en muy buen camino, estamos encaminadas a alcanzar aquello por lo cual nosotros estamos luchando, porque somos mujeres que perseveramos, somos mujeres que persistentes en buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios, ver el cambio en nuestras congregaciones, en nuestra familia, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en el mundo entero. Y esa determinación que tenemos no nos va a mover, y vamos a seguir y vamos a ver la gloria de Dios. Claro que sí. Dice Miriam, Éxodo 15:20, hermana de Moisés, profetisa, líder
en la alabanza a su Dios, danzando con alegría delante de Dios del Todopoderoso. ¿Sabe qué, hermanas? Somos tal vez ustedes o cualquier mujer que sea una persona que adore al Señor con libertad, que dance con libertad, puede ser líder de muchas mujeres que a veces no nos damos cuenta, tal vez podemos estar adorando a Dios y hay otras mujeres mirándonos, entonces somos inspiración también para eso, así que no dejemos de adorar a Dios en medio de la alabanza, no dejemos de adorarlo con libertad porque podemos ser inspiración para otras. Aparte, ella era una profetisa también. Noemí, en Ruth 1, del 8 al 9, estaba sujeto a su esposo. Aunque quedó viuda, sin embargo, no perdió su confianza en Dios y dado el momento regresó a su casa. A mí me enseña esta historia que a veces podemos alejarnos de Dios, alejarnos de la casa o de la casa de Dios, de la casa de oración de Dios, por seguir a nuestro esposo. Pero ella, a pesar de estar lejos de su casa o de Belén, ella nunca dejó de pensar en su casa. Sí, salió porque estaba sujeta a su esposo. Salió a una nación pagana, pero regresándose, ella volvió a su casa y volvió a tener confianza en Dios. Y a pesar de ser viuda, y sí hubo un momento en su vida en el que como que tambaleó en su fe, pero aún así Dios le ayudó, le proveyó fe, le aumentó su fe y ella siguió adelante. Otra gran mujer dentro de la Biblia es Priscila, y esta la encontramos en Romanos 16:3 y en Hechos 18 del 2 al 3. Era colaboradora del apóstol Pablo junto con su esposo. Ellos trabajaban haciendo tiendas o carpas, como un tipo de casas de campaña, que es lo que conocemos ahora, pero en aquel entonces eran las casas que hacían para, recuerden que eran también, mucha gente tenía que viajar en el desierto, entonces para quedarse a veces en las noches levantaban casas y eran casas de campaña y estas eran las casas que ellos hacían. Es decir, era una empresaria, una mujer empresaria, y daba alojamiento a Pablo, y en dado momento de la historia del cristianismo en la persecución abrieron su casa para ayudar a mucha gente y salvarlas de la ira de Herodes. Una mujer completamente virtuosa también, ¿verdad? Otra es Lidia, y esta la encontramos en Hechos 16:14. Ella hacía púrpura. Ese trabajo era todo un arte y era muy bien pagado. Ella era otra gran empresaria, pero también era una adoradora y le gustaba oír las enseñanzas de Pablo. Era también hospitalaria, una gran mujer, empresaria, adoradora, con un trabajo lleno de arte, porque recordemos que en aquel entonces no tenían la tecnología que se tiene ahora para convertir un color, ¿verdad? Pero sin embargo por eso dice que ella era, podemos decir, rica por el trabajo que ella realizaba, el púrpura. La mamá del rey Lemuel, y esta la vamos a encontrar en Proverbios 31 del 10 al 17. Era una profetisa llena de sabiduría, no solamente de las cosas espirituales, pero también en las cosas de la vida diaria. Y una mujer llena de talentos empresariales, en fin, toda una mujer llena de muchas virtudes. Por eso, y porque digo profetiza y conocedora de las cosas de la vida secular, porque ella le decía al rey Samuel cuál era una mujer que a él le convenía como esposa. Entonces ella relacionaba tanto la mujer, por así decirlo, que sabe trabajar, no en lo secular, pero que la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Raquel, en Génesis 29:17, esta era una mujer de hermosa apariencia, pero también tenía comunión con Dios. No olvidemos eso. La hermosura de la mujer no dependen todas las cosas, sino de nuestro temor a Dios. Recuerda lo que dice Proverbios. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Rahab, en Josué 2:1, ella era una mujer de moral distraída también,
Pero creyendo en el Dios de Israel, su vida fue transformada y se convirtió no solamente en la persona que cubrió y dio alojamiento a los 12 espías israelíes, pero también entró en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ahora es contada entre las mujeres de fe. Noten esto, ven cómo Dios es capaz de transformar las vidas y ponernos en un lugar que tal vez no merecemos, en un lugar que tal vez para la sociedad no somos dignas de tomar. Sin embargo, a Dios le place, sí. Tu pasado fue así, pero yo soy quien transformo y quien te da lo mejor. Otra de las grandes mujeres está Rebeca, Génesis 24:67, una joven hermosa, esposa abnegada, una madre valiente, aunque también llegó a equivocarse porque la cegó el amor hacia su hijo y al final creo que se arrepintió. Esa ceguera que ella tuvo por el amor a su hijo Jacob la llevó a que hubiera división entre Jacob y su hermano. Sin embargo, creo que se arrepintió porque si no, no fuera contada entre las mujeres de fe, ¿no creen? Entonces eso dice mucho también. No nos quedamos solamente con la perspectiva que vemos a veces ahí, hay que ir más allá. Si en el libro de Hebreos fue contada como una mujer de fe, por algo será, ¿no? Porque efectivamente cometió sus errores, pero se supo arrepentir. Ruth. Esto lo encontramos en Ruth 1:6. Es una mujer que tiene una particularidad que me asombra, ya que era una sacerdotisa pagana, hija de un hombre influyente en la tierra de Moab, es decir, pertenecía al harén dentro del reino moabita, pero cansada de la idolatría, se atrevió a casarse con un judío, hijo de Noemí, y conociendo las costumbres judías, decidió quedarse a cargo de su suegra, ya que sabía que era viuda y que no tenía riqueza alguna. Sin embargo, también llega a tener una historia de amor como la de un cuento de hadas. Y es contada también entre la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, una mujer sacerdotisa, una mujer pagana, idólatra, también tiene su historia dentro del linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les digo, Dios es extraordinario en cambiar las vidas cuando estas vidas anhelan un cambio. Sara, Génesis 17:16, era una de hermosa apariencia también, puras mujeres bellas, ¿verdad? Y sujeta a su marido con muchas grandes virtudes y tomada como ejemplo para nosotras las mujeres en el rol de esposas. Es llamada la madre de la fe, ya que fue esposa de Abraham y sabemos que Abraham es el padre de la fe. La viuda de Sarepta. Esta la vamos a encontrar en Primera de Reyes 17:8-9. Una viuda que vivía de su propio sustento, era trabajadora, ella aportaba para su casa, se quedó viuda, sí, de su marido, pero ella trabajaba para mantenerse, ella y su marido. Una mujer extraordinaria. Le digo, es que desde la antigüedad las mujeres no paran, así sean abandonadas por los esposos, ellas continúan trabajando. Bueno, digo continúan porque yo gracias a Dios tengo mi esposo, pero no, ellas no lo tenían o muchas no lo tienen y sin embargo siguen trabajando para levantar a su familia. Pero Dios le enseñó que con lo poco que tenía podría sustentarse ella, su hijo y el profeta para que su virtud no escaseara. Ella menciona, era una mujer trabajadora. En dado momento le falló la fe, pensó que iba a morir, terminándose la harina, pensó que iba a morir. Sin embargo, Dios manifestó ahí su gloria y su poder porque le dio harina hasta que se abundara, perdón. Y también aparte de eso también, le ayudó con eso. Dios le prohibió un sustento para vivir el resto de sus días, solo por obedecer la voz de Dios. Era obediente. Sí, le faltó en su momento la fe, pero una vez que Dios habló, ella obedeció y recibió la recompensa. La mujer del pozo, Juan 4:79. ¿Cuántas veces hemos oído de esta mujer, no? Una mujer también de moral distraída, pero a la vez que Dios hace la obra en ella, fue una gran evangelista
y muchas vidas fueron transformadas por el cambio que vieron en ella y el testimonio que daba de Jesús. Recordemos que ella era una de las que impactó Samaria, porque ella evangelizó a toda Samaria. Ella fue y dijo, encontré un profeta y creo que es el Mesías porque me dijo y me dijo esto. No solamente que habló lo que Jesús le había dicho, pero su vida cambió, fue transformada desde ese momento y se convirtió en una gran evangelista siendo mujer. La mujer que derramó el perfume, esta la encontramos en Lucas 7:37. Sus virtudes era que era pecadora, pero reconoció su necesidad de perdón y derramó perfume a los pies del Maestro, que tiene un significado de arrepentimiento. ¿Qué virtud podemos encontrar en el hecho de que seamos pecadoras? La más grande virtud es de que podemos arrepentirnos y ese es un olor fragante para Dios. No importa cuál sea nuestro pasado, no importa qué pecado hayamos cometido, qué falta hayamos cometido, no importa en qué le hemos fallado a Dios. Si nos arrepentimos es un grato olor para Dios y nuestro ministerio y nuestras dones y talentos pueden seguir siendo usados por Dios cuando reconocemos que tenemos necesidad de perdón de parte de Dios, cuando reconocemos que le fallamos, cuando reconocemos cuál es la falta que hemos cometido. Dios continúa, Él quiere seguir usando nuestra vida para bendición de muchas. Así es que no nos detengamos si hemos fallado. Se los digo por experiencia propia. He experimentado la misericordia de Dios. Me alejé de Él, le fallé, pero estando en la casa del Señor. Ese es otro cuento, pero estando aún en la casa del Señor, le fallé, le renegué de su llamado. Y aún Dios, cuando yo me arrepiento y volví a Él, aún Dios dice, yo pensando que el ministerio ya no se iba a dar, que ya todo estaba perdido para mí, que tenía que quedarme ahí como simple oyente, el Señor vuelve a llamarme y vuelve a decirme que Él está dispuesto a continuar nuestro ministerio. Así que mujeres, no nos detengamos. Otra gran mujer es Séfora. Éxodo 21:1, quien apoyó el ministerio y el llamado de su esposo y caminó con él por el desierto. De hecho, se atrevió a llevar el acto de la circuncisión en su marido porque un ángel quería matarlo. Esto es importante y creo que va más enfocado en las personas o las mujeres que sus esposos son evangelistas, misioneros, pastores, que tienen que ir al lado de su esposo. Son grandes mujeres porque el camino no es fácil, el pastorado no es fácil. Sin embargo, estas mujeres valientemente están ahí al lado orando por ellos, a veces animándolos a continuar por el desierto que tienen que pasar. Y en fin, encontramos grandes virtudes en ella. Eva, Génesis 3:20, la ayuda idónea de Adán, la corona del hombre, la compañera, la amiga, la amante, la esposa, la madre, la heredera de la promesa. Sí, falló, le falló a Dios, se equivocó, pero Dios la redimió y fue por la descendencia de ella misma que hubo en la historia profetas, maestros, profesionales y sobre todo que a través de su linaje vino también el Salvador del mundo. Si vemos cómo muchas de ellas han cometido errores, han fallado, han caído en pecado, pero Dios siempre tiene misericordia, las levanta y ahora están contadas entre la historia de la humanidad. Otra persona es Elizabeth y esto lo vamos a encontrar en Lucas 1:7, esposa de un gran sacerdote y madre del más grande profeta, Juan. Y este Juan no fue cualquier profeta porque bueno, todos los profetas son grandes y a mucho que admirar de ellos, pero mire que Jesús dice de Juan que fue el último y más grande profeta, porque lo que los profetas antiguos, ¿cómo se dice? Profetizaron o hablaron, Juan lo vio cara a cara a Dios.
Juan vio cara a cara la profecía de los antiguos, entonces por eso es el más grande profeta. La hija del faraón, Éxodo 2, 5 al 6. ¿Por qué la hija del faraón tiene muchas virtudes, aunque sea egipcia, pero mire que se dejó usar también para el plan de Dios, ocultando a Moisés? Y aún sabiendo que era un hijo de los hebreos, ella decide caminar en el plan que Dios le había dado. Obviamente pensó que a través de sus dioses, pero eso no le quita que haya cumplido el propósito de Dios. Agar en Génesis 16, 1 al 3. Esta mujer a mí me impacta, tiene una historia profunda que nos puede ayudar mucho a las mujeres que están sin sus esposos o que han sido repudiadas por sus esposos porque ella fue alejada, recuerden, del padre de su hijo Ismael. O sea, Abraham le dio solamente algunas pertenencias y caminó por el desierto sola, pero supo sacar adelante a su hijo y Dios escuchó el clamor de ella. Ella reconoció que Dios le contestó, entonces también hay mucho que aprender de ella. Otra es Hulda, que encontramos en 2 de Crónicas 34, 22, que era una profetisa, pero era muy valiente al decirle al rey cuál era realmente la condición que iba a pasar. Que no, miren que era una mujer valiente porque no decía lo que los otros querían oír, pero sí decía lo que Dios decía y eso bastaba. Otra es Juana, que encontramos en Lucas 8 del 1 al 3. Era una mujer rica ya que era esposa del intendente de Herodes y ayudaba económicamente a Jesús para que continuara esparciendo las buenas de salvación. Es decir, que el ministerio de Jesús sobre la tierra fue sustentado por una mujer. Bueno, por varias, ¿no? Por varias personas. Pero esta mujer se destaca, Juana. Una mujer que recibiendo la salvación no aportó rápidamente lo que ella tenía. Tenía riquezas, pues las daba para que Jesús pudiera viajar por todo Jerusalén con libertad y tuviera dinero para pagar su comida, lo de sus discípulos y las cosas que él necesitaba. Otra de ellas es María, la madre de Jesús, y terminamos. ¿Quién es María? Y esta historia está en Lucas 1, del 30 al 31. Una joven, primeramente era joven cuando fue llamada, cuando Dios le dice que Dios quiere hacer una obra a través de ella. Era joven y valiente sobre todo, porque lo que ella aceptó de parte de Dios le pudo haber costado la vida. Ella podía haber sido apedreada por salir embarazada. En aquel tiempo era muy mal visto, entonces podría haber sido apedreada y junto con su hijo hubieran muerto. Segunda cosa que muestra la valentía de María, que estaba desposada con Jesús. El desposorio en el antiguo, en el pueblo judío, era de que al momento de ir a pedir la mano de la mujer, ellos firmaban un contrato. Vendría siendo como el casamiento civil. No vivían juntos. Lo único por lo que no eran esposos era por no consumar el acto sexual. Sin embargo, ya eran esposos. Y resulta que José no la había tocado y aparece embarazada. ¿Cómo se dice? Otro camino para ser apedrada también. Sin embargo, ella opta por recibir el don de Dios. Y saben, la más grande valentía, la más grande inteligencia que nos muestra María es que reconoció que ella no era la que proveía salvación para el mundo ni perdón de pecados, sino el fruto que llevaba en su vientre, es decir, Jesucristo. Ella nunca se proclamó como perdonadora de pecados, ella proclamó a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces eso nos muestra la inteligencia que tenía ella, pero también la valentía que tenía al aceptar el reto, al aceptar el llamado, al aceptar el ministerio que Dios le estaba dando. Mujeres, no se detengan. A veces el ministerio nos da miedo, honestamente, pero somos valientes y no nos conformamos. Así que digamos sí a nuestro Señor Jesucristo y Él se encargará de nosotros. Bendiciones, que pasen un día excelente. Las amo en el amor del Señor y sigamos adelante. Yo sé que vamos a ver las mujeres
triunfantes y sé que pronto vamos a oír buenas noticias de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través del clamor, a través del ayuno que estamos llevando a cabo. No nos desanimamos. Bendiciones.